En el idioma oficial de Dinamarca, la palabra fart, que en español significa pedo, se traduce como movimiento o velocidad. La frase en movimiento se traduce como la fart, que en español se traduce como me tiro un pedo. Esto provoca que sea muy común ver a extranjeros de habla inglesa reírse a carcajadas cuando visitan este país, sobre todo a la hora de utilizar los ascensores, ya que cuando estos comienzan a moverse, se ilumina un mensaje en su interior que indica que están en movimiento, pero para ellos pone me tiro un pedo. Y eso no es todo. En este país europeo, a la función de los automóviles, conocida como control de velocidad o modo crucero, se llama fart pilot, que se traduciría en español como piloto con pedos. Pero espera, aún hay más. Dinamarca es un país con muchas islas, a las cuales solo se puede llegar a través de un ferry, y a este viaje se le llama overfart. No estoy muy seguro de cuál sería su traducción al español, pero vendría a ser algo así como el paso del pedo. Y para rematar, en la segunda isla más grande de Dinamarca, Fionia, existe una ciudad llamada Middelfart. La palabra Maidel en danés significa central, lo que hace que el nombre de este lugar se traduzca como Central de los Pedos. ¿Recuerdas el juego de la Super Nintendo Donkey Kong Country? Es un videojuego muy recordado por los amantes del mundo del gaming, especialmente por su banda sonora. Pero dejando eso de lado, desde un comienzo, el equipo que desarrolló este famoso título quería darle un tono realista tanto al diseño de los personajes como a los efectos de sonido de los mismos. Por lo tanto, el equipo de Rare pasó días enteros en el zoológico de Twycross, un zoológico conocido por tener la colección más grande de monos y simios del mundo. Su plan era grabar los sonidos producidos por los gorilas de este lugar con la intención de obtener efectos de sonido realistas que pudieran utilizar para Donkey Kong, pero resultó ser toda una pérdida de tiempo, ya que se dieron cuenta de que, en realidad, los gorilas son animales muy silenciosos y sus ruidos eran demasiado bajos como para ser capturados por un micrófono de la época. Debido a que no tenían efectos de sonido con los que trabajar, hicieron que un programador llamado Mark Betterich imitara los sonidos de un mono, para así darle voz tanto a Donkey Kong como a Diddy Kong. Y eso es lo que escuchamos durante todo el juego. En el año 1642, probablemente se llevó a cabo uno de los juicios más injustos y extraños de la historia de Estados Unidos. Estoy hablando de la ejecución de George Spencer, un hombre que vivía en la antigua colonia de New Haven, y que era descrito como un hombre feo, calvo y tuerto, de personalidad alborotada y con poca fe en el cristianismo. Fue acusado de un presunto acto sexual con un animal, específicamente un cerdo. Spencer nunca cometió el delito, nadie lo vio hacerlo y no había ninguna otra prueba que lo inculpara. Entonces, ¿por qué lo culparon? Pues resulta que una cerda había dado luz a un cerdo deforme y tuerto. Esto se consideró como una manifestación de Dios y una prueba irrefutable de que se había cometido un acto de bestialidad. Dado que Spencer era la única persona tuerta del pueblo, lo culparon a él. Spencer fue acusado de porte prófano y ateo, de infidelidad y terquedad hacia su maestro, conducta de notoria mentira, inmundicia, burla de las ordenanzas de los caminos y al pueblo de Dios. Fue coaccionado para que confesara un crimen que jamás cometió, lo cual hizo pensando que así sería perdonado. Sin embargo, a principios de 1642, tanto la cerda como él fueron ejecutados. 4 siglos después, apenas en 2015, el caso George Spencer fue reabierto y recibió un indulto póstumo, ya que es biológicamente imposible que un ser humano embarace a un cerdo. Información que hubiera sido útil para Spencer hace unos 400 años.
Hablar sobre la inmensidad del universo sin caer en el cliché de frases filosóficas como «es tan grande que nuestras mentes no pueden comprenderlo» es un poco difícil. Afortunadamente, existen formas más interesantes de explicar lo vasto que es el universo sin recurrir a estas frases. Viajando de manera constante y a velocidad de la luz, que es de 299.792 km por segundo, las ondas de radio creadas por el ser humano han recorrido una distancia ridículamente diminuta en nuestra propia galaxia. Desde que uno de los principales inventores de la radio, Guillermo Marconi, realizó las primeras transmisiones de radio en 1895. Estas ondas no han dejado de recorrer la galaxia a esta velocidad durante 128 años. Si bien puedes pensar que han recorrido mucho, la verdad es que todo es cuestión de perspectiva. Observa esta imagen de nuestra Vía Láctea. Esta tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz. Ahora, ¿ves ese pequeño y casi indetectable punto azul en la imagen? Eso es lo que han recorrido nuestras ondas de radio a través de nuestra galaxia. Este solo tiene un diámetro de 200 años luz. Desde que dio inicio la era de los teléfonos inteligentes con el lanzamiento del primer iPhone de Apple el 29 de junio de 2007, muchas empresas de tecnología nuevas y otras que ya existían han lanzado sus propios modelos de teléfonos inteligentes que en la actualidad siguen compitiendo ferozmente con Apple por el dominio de los usuarios. Pero sin duda, si vamos a hablar del mayor competidor histórico de Apple en el mercado de los teléfonos, esa empresa es Samsung y su línea de teléfonos Galaxy. Sin embargo, hay algo curioso que tal vez te interese saber. Si bien Apple se encarga de diseñar tanto su hardware como su software para sus teléfonos, tanto el ensamblaje como los componentes internos de estos son proporcionados por otras empresas de tecnologías con las que Apple tiene contratos multimillonarios. Y una de esas empresas es, adivina, Samsung. Una de las sucursales de Samsung, llamada Samsung Display, es la que se ha encargado de suministrar a Apple las pantallas OLED que usa para fabricar sus teléfonos durante muchos años. En 2017 y 2022, Samsung vendió a Apple 200 millones de pantallas OLED que la compañía usaría para fabricar el iPhone X y el iPhone 14. Estas grandes ventas de componentes han generado más ingresos para Samsung que las ventas de sus propios teléfonos inteligentes, convirtiendo a Apple en el mayor cliente de Samsung. ¡Qué irónica es la vida! Durante años, el mundo animal ocasionalmente nos ha mostrado lo perturbador que puede ser. Un ejemplo muy conocido de esto es el Cordyceps, un género de hongos cuyo ciclo de vida es tan extraño que inspiró el argumento de una franquicia de horror entera. Sin embargo, el Cordyceps está lejos de ser el único ser vivo con un ciclo de vida aterrador. Existe un género de escarabajos llamado escarabajos ampolla, científicamente conocido como Meloe franciscanus, cuyas larvas tienen un sistema bastante particular para sobrevivir. Verás, las larvas de este escarabajo llevan a cabo un comportamiento que en materia es conocido como mimetismo animal, que es la capacidad que tienen algunos seres vivos de imitar a otros organismos con la intención de obtener alguna ventaja. En este caso, las larvas del escarabajo ampolla se agrupan en la vegetación de tal manera que intentan imitar la apariencia de una abeja hembra, y no solo eso, también liberan feromonas que imitan las de las abejas hembras. Aunque para el ojo humano esto no parezca una abeja hembra, parece ser lo suficientemente convincente para engañar a una abeja macho, haciendo que ésta intente aparearse con el grupo de larvas, provocando que éstas se adhieran a la abeja y las transporten sin darse cuenta a la colmena. Una vez en el nido, las larvas del escarabajo se alimentan del polen recogido por las abejas hembras, de su miel y de sus propias larvas. Solo 5 centavos. Ese fue el precio fijo de la Coca-Cola durante 70 años. Desde 1886 hasta 1959, para ser más precisos. Este hecho siempre ha sido un tema interesante del cual suelen hablar las personas dedicadas al estudio de la economía, y es simplemente increíble, teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos durante ese periodo de tiempo, incluyendo la Gran Depresión. Según el funcionamiento del mercado, se supone que todo debe subir o bajar de precio, ya sea la gasolina, electrodomésticos o incluso cosas insignificantes como la mantequilla.
deben ajustar su precio cada año, mes o incluso semanalmente. Sin embargo, durante 70 años las personas podían comprar una Coca-Cola por 5 centavos. ¿Cómo lo hizo Coca-Cola? Pues la verdad es que no hay una única respuesta. Coca-Cola pudo mantener este precio por varias razones, como contratos de embotellamiento y la tecnología de máquinas expendedoras. Sin embargo, en los años 50, cuando la compañía ya casi no podía darse el lujo de seguir vendiendo su producto a este precio, se tiene conocimiento de que la empresa intentó aumentar el precio de formas poco convencionales para que los consumidores no se dieran cuenta. En 1953, The Coca-Cola Company implementó brevemente una estrategia en la que una de cada 9 botellas estaba vacía. A esta botella vacía se le conoció como espacio en blanco oficial y significaba que una de cada 9 personas tendría que pagar 2 monedas de 5 centavos para obtener una botella llena. Esto efectivamente elevó el precio a 5,625 centavos. Aunque esta estrategia nunca fue implementada a escala nacional, probablemente debido al temor a las reacciones de las personas a gran escala. Si crees que eso es extraño, ese mismo año intentaron acercarse al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para pedirles que acuñaran una moneda de 7,5 centavos, cosa que claramente fue rechazada. En el estado de Ohio, Estados Unidos, existe un pequeño pueblo llamado Pickaway, que posee una curiosidad bastante interesante. Este condado es conocido por tener diversos lugares llamados Hitler, incluyendo el nombre de varias calles, como la Hitler Road o la Hitler-Lewin Road, un cementerio e incluso un parque público. Sin embargo, antes de que te escandalices y te preguntes por qué llamar a tantos lugares como el infame dictador alemán que hizo tanto daño al mundo, déjame decirte que no es el caso. Todos estos lugares se llaman así en referencia a una familia histórica local, cuyos apellidos casualmente eran Hitler. No se sabe con exactitud qué hizo esta familia para ser tan venerada, a tal punto de inmortalizar sus apellidos en tantos lugares públicos. Según un periódico local llamado Circle Big Herald, los Hitler eran ciudadanos excelentes y honrados. Pero esa es la única referencia que hay. Lo curioso es que el apellido de esta familia no es lo único curioso. De hecho, sus nombres también lo eran. Esta familia incluía a George Washington Hitler, quien llegó al condado de Pickaway en 1763 con su esposa y 4 hijos. Uno de los hijos, llamado como él, tuvo un hijo al que decidieron llamar Gay Hitler, quien se convirtió en un dentista local que sirvió a la comunidad desde 1922 hasta 1946. Así que sí, no solo hubo una persona llamada como el primer presidente de los Estados Unidos y el famoso genocida al mismo tiempo, sino que también un doctor llamado Gay Hitler. Qué curiosos son los Estados Unidos. Es muy raro encontrarse con una persona que no conozca la famosa serie Breaking Bad, pero para aquellos que nunca la han visto, en resumidas cuentas, la serie nos relata la historia de un exprofesor que produce y vende metanfetamina con un exalumno. Bueno, resulta que para celebrar el estreno del último episodio de la serie, uno de sus protagonistas, Aaron Paul, organizó un concurso en el que el ganador podría asistir al estreno del último episodio con el elenco de la serie y a una fiesta privada. El ganador resultó ser un hombre de 27 años, un gran fanático de la serie llamado Ryan Lee Carroll. Carroll conoció a los actores de la serie, rieron y se tomaron fotos con él y le dieron sus autógrafos, todo esto sin saber que Ryan Lee Carroll era, de hecho, un narcotraficante de verdad. Un año después de que culminara la serie, Carroll, de ahora 28 años, fue arrestado por vender marihuana sintética, fabricada usando una mezcladora de cemento. Fue atrapado con más de $1 millón que había obtenido vendiendo este producto, del cual enviaba a través del Servicio Postal de los Estados Unidos. Lo más curioso del caso es que este sujeto fabricó dicha droga usando un traje de protección, el cual estaba autografiado por el elenco de la serie. Un año antes de que lo arrestaran, en una entrevista con Naples Daily News, Carroll confesó: "Si empiezas a verlo no puedes parar. Es muy adictivo, porque la gente puede identificarse con el personaje principal, aunque creo que esto último él lo llevó muy literalmente". En el año 2009 nacería una persona única en el mundo.
Se trata de Hamish Robinson, un niño que en la actualidad tiene 14 años y que nació con un síndrome que jamás se había visto en toda la historia de la medicina. Resulta que Robinson es la única persona en el planeta Tierra a la que le falta un cromosoma llamado 7p22.1. La carencia de este cromosoma hizo que el cuerpo de este niño sufriera una malformación estructural que llevó a que uno de sus riñones se desarrollara en una parte diferente de su cuerpo. Si bien muchas personas en el mundo sufren de riñón ectópico, que es básicamente cuando uno de nuestros riñones se encuentra por debajo o por encima o en el lado opuesto de la posición normal, el caso de Robinson es diferente, ya que uno de sus riñones se encuentra en su muslo derecho. Así como lo oyes, Robinson también sufre de asma, problemas de columna, problemas de apéndice y pérdida de la audición. El reconocido Dr. Andrew Gordon opinó sobre el caso diciendo: las posibilidades de que un riñón acabe en la pierna de alguien son prácticamente, si no completamente, inauditas hasta ahora. Su condición es tan singular que terminaron por darle su nombre, síndrome de Hamish. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. De verdad esperamos que te haya gustado. Si ha sido así, agradeceríamos un montón que te suscribieras al canal, que nos dejaras un pulgar arriba y, si puedes, un comentario. ¿Te has quedado con ganas de más curiosidades? Te invitamos a que nos sigas en Instagram, donde subimos curiosidades en formato de imágenes todas las semanas sin falta. Yo soy Urisia y nos vemos en un próximo vídeo de Curiosidades al Detalle.